Esta secta buscaba de complacer a Satanás con actos verdaderamente terribles. El lema de ellos era odio a Dios, odio a la patria y odio a la familia. Hola a todos y bienvenidos otro día más a nuestro canal. El día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso. Este ocurrió en Venezuela, pero antes de entrar con todos los detalles, les voy a dejar por acá mis redes sociales por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo. También les recuerdo que al suscribirse a este canal me estarían apoyando un montón y de esa manera cada vez que yo suba un nuevo video, al activar también la campanita de notificación, YouTube les estará avisando cuando esté subiendo un nuevo video, un nuevo caso por acá. Así que pues sin más nada que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles. Nelson Andrés Castro Padrón llegó a conmocionar a toda Venezuela después de conocerse los detalles de lo que el adolescente llegó a hacer. Pero antes de entrar con esos detalles, vamos a conocer un poco sobre la vida de Nelson, quien era mejor conocida por toda su familia como Nelsito. Nelson nació en 1990 y creció en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela. Tuvo una vida aparentemente normal y feliz, salvo que sus padres se divorciaron y era el menor de dos hermanos de esa relación. Nelsito residía en el edificio Tacarica 2 de la urbanización El Naranjal de Maracaibo. Vivía con su madre Miriam Francisca Padrón, quien se desempeñó desde muy joven como azafata, y también vivía con ellos una inquilina de nombre Lisette del Valle Quintero. Por otra parte, el padre, quien también se llamaba Nelson Castro, mantuvo siempre comunicación con sus hijos en todo momento. Cuando Nelson llegó a su etapa de la adolescencia empezó a cambiar bastante, se volvió un chico más complicado, empezó a consumir alcohol, ya no estaba tan pendiente de sus estudios y empezó a ir deteriorando poco a poco. Pero sus vicios no fueron sus únicos problemas, sino que también empezó a cometer unos cuantos robos que lo llevaron a tener muchísimos más problemas con su familia, con las autoridades y realmente se volvió un chico muy complicado. Con tan solo 14 años de edad, llegó a conocer a un grupo de personas que definitivamente lo terminaron de llevar a la perdición. Estas personas que ahora formaban parte de la vida de Nelson, era una secta satánica mejor conocida como los Cacri. Esta secta buscaba de complacer a Satanás con actos verdaderamente terribles. El lema de ellos era odio a Dios, odio a la patria y odio a la familia. Con simplemente escuchar este lema, uno ya puede ir imaginándose el tipo de grupo con el que empezó a unirse Nelsito. También podemos ver o imaginarnos también las cosas que estas personas estarían dispuestas a hacer. Nelson, cuando formó parte de este grupo, se tomó muy en serio toda la situación. Se estaba preocupando más como por querer complacer a Satanás y empezó a dejar a un lado a su familia, a su madre, quien era el ser más importante para él, y ya no le importaba su entorno. Para él, este grupo lo era todo. Miriam sin duda alguna empezó a notar esos cambios en su hijo y empezó a preocuparse, pero ella no se imaginaba qué tan lejos o qué tan grande podía ser el problema. Ya no solo se trataba de una simple mala conducta o rebeldía de adolescencia, así que ella decidió tomar la acción e inscribir a su hijo en un internado en la zona norte de Maracaibo. Y todo esto con la esperanza de poder ayudar a su hijo y separarlo de esos nuevos amigos que solo lo llevaban por malos caminos. Miriam, como era prácticamente padre y madre en ese momento, tenía que salir a trabajar, pasaba mucho tiempo afuera en su trabajo de azafata, así que no podía estar como vigilando a su hijo cada paso que daba, y la única solución que tuvo en ese momento o en ese breve momento fue mandar a Nelson hasta Caracas para que estuviera con uno de sus hermanos. Allí no duró mucho tiempo, así que él regresó nuevamente con su madre, pero el calvario, su comportamiento y todos los problemas que tenía continuaron. Nelson se resistía a la ayuda de su familia, no quería hablar sobre sus sentimientos, de qué le pasaba, y realmente era bastante difícil poder comprenderlo porque él se cerraba demasiado. No quería ir tampoco al internado y cada día se oponía más a la ayuda de su madre. Y básicamente los hechos que dieron a conocer a Nelson se dieron el jueves 10 de agosto de 2005, cuando él ya tenía 15 años. Esa noche él estaba decidido en querer complacer a Satanás y sacrificar a parte de su familia. Se cuenta que aquella noche él estaba en su casa, en el departamento, y esperó que su madre llegara. Pero antes de eso, él
tomó el teléfono, llamó a un tal Alejandro y le dijo que iba a matar a su mamá. Seguido de eso, cuando sintió que su madre llegó, esperó que ella se acomodara en su habitación, que empezara a leer un libro, y cuando ella estuviese bastante distraída, relajada, tranquila, él decidió ingresar a la habitación y, sin medir ni una sola palabra, empezó a atacarla con un cuchillo inmediatamente. Se cuenta que el ataque fue de aproximadamente 37 puñaladas y a raíz de todo eso la madre efectivamente perdió la vida, pero antes de eso se cuenta que ella pudo levantarse de la habitación, caminó hasta la sala donde había un teléfono e intentó probablemente levantar el teléfono o quizás hacer una llamada, porque ciertamente no se sabe si Miriam logró pedir ayuda. Entonces ella simplemente regresó a la habitación y falleció. Y si nos ponemos un poco en la posición de Miriam, podemos pensar que ella tuvo un tiempo para poder darse cuenta de que su hijo era quien la había atacado. No me quiero ni imaginar el dolor, el desconcierto o fuera lo que fuera que hubiese pasado por su mente. No me lo puedo ni imaginar, pero supongo que debió haber sido algo demasiado fuerte. Con todo eso, Nelson, después de que supo que su madre ya estaba muerta y tras el ataque, evidentemente él estaba bañado en sangre y decidió ir a bañarse. Al principio de la historia también les conté que en ese departamento también vivía una chica, una inquilina de nombre Lisette. Esta chica era una estudiante universitaria. Ella vivía en este departamento también porque ella ciertamente le pagaba a Miriam por una habitación, y es una práctica bastante común en Venezuela para los estudiantes, ya que no pueden como alquilar quizás un departamento, entonces suelen alquilar habitaciones por un muy bajo costo. Y además también se cuenta de que Lisette ayudaba a Miriam con las cosas del hogar, mantener la casa limpia, en el aseo, en la comida, porque Miriam constantemente la pasaba trabajando, así que no pasaba mucho tiempo en casa, así que le servía de que Lisette estuviese allí. Además de que le pagaba el alquiler, también le ayudaba con ciertas cosas en la casa. Esta joven para aquel momento tenía 23 años y se encontraba en la universidad. Estaba reunida con todos sus amigos, pero una vez que culminó su horario de clases, ella se dirigió hasta el departamento. Cuando llegó, ella abrió normal, pero empezó a notar que había algo extraño, empezó a notar que en la sala había sangre y siguió el camino hasta llegar a la habitación de Miriam. Cuando ella entra allí, se da cuenta de lo que sus ojos están viendo y, horrorizada, empieza a gritar y se cuenta de que ella tomó las llaves del departamento e intentó salir corriendo a pedir ayuda, pero en ese momento, por sus gritos, Nelson la escuchó en el baño y él salió corriendo desnudo y la agarró por el cabello y la trajo hasta la casa. O sea, no dejó que ella saliera en ningún momento. Todo esto ocurrió aproximadamente a las 8 de la noche y seguida de eso, él también empezó a atacar con el mismo cuchillo que había atacado a su madre, a Lisette. La joven sin duda alguna también trató de defenderse, pero Nelson fue mucho más quizás hábil en todo esto, quizás tenía más fuerza que ella y empezó a agredirla con el mismo cuchillo que había atacado a su madre y le propinó unas 33 puñaladas. Después de eso lo que ocurrió es muy impactante porque ya estando la chica sin vida, él también le quitó toda la ropa y abusó de ella estando sin vida. No quiero entrar mucho en detalles de esto porque aparentemente eso fue todo lo que sucedió y después él entró nuevamente al baño y se bañó como si nada, se arregló. En otros diarios puede llegar a leer que también él como que hizo algunos rituales, porque en esta escena del crimen también se llegó a encontrar varias cosas que son muy utilizadas para tipos de rituales, para el satanismo y todo este tipo de cosas, y se presume que él utilizó todo esto. Después de él arreglarse, bañarse y todo, también juntó varias cosas en una mochila porque estaba dispuesto a marcharse, a salir de ese lugar, porque él tenía muy claro de que no lo iban a considerar a él como sospechoso. Pero antes de marcharse volvió a tomar el teléfono, llamó a este supuesto Alejandro y le dijo: Alejandro, ya maté a mi mamá. Ojo con eso, porque ahora serán realizadas muchas detenciones para buscar supuestos culpables. Estas 2 llamadas telefónicas quedaron grabadas en la contestadora de la casa. Nunca se supo quién era este Alejandro. Hasta la actualidad no se sabe si este Alejandro era alguien de la secta satánica o si esta persona también ayudó a que Nelson tomara la decisión de lo que empezó a hacer aquel día.
No se sabe exactamente quién fue esa persona, nunca se pudo rastrear las llamadas ni nada. Y realmente es muy lamentable porque muy probablemente hubo otra persona involucrada y nunca se pudo determinar quién fue. Nelson salió de la casa y duró 3 días huyendo, tratando de esconderse de las autoridades, pero después se cansó de seguir escapando de la justicia. Finalmente lo detuvieron en el sector San Isidro, en Maracaibo, y este curiosamente no se resistió y confesó el crimen. Sin embargo, Nelson dijo que sus actos eran responsabilidad del diablo. Fue tanto el escándalo del doble crimen que incluso se llevó a la Conferencia Episcopal de Venezuela el tema. Esto hizo que anunciara una revisión de posibles sectas satánicas en todo el país. Miriam fue velada por su familia y había mucho dolor y desconcierto por el hecho de que su propio hijo estuviese involucrado en su fatal desenlace. Por otro lado, la familia de Lisette y amistades estaban muy consternados, y al darse a conocer los detalles de lo que la chica pudo haber sufrido, fue aún más doloroso. Su familia lo único que quería era que se hiciera justicia. Para el año 2005 se inició un juicio contra Nelson y aunque tuvo muy buena defensa, este terminó en la cárcel y fue conocido como Nelsito, la bestia del Zulia. Sin embargo, permaneció tras las rejas solo 3 años y 6 meses, porque el 17 de noviembre de 2008, la jueza Isayana de Marín tomó una decisión que le permitió a Nelson recobrar la libertad bajo el beneficio de libertad asistida. Esto estaba contemplado bajo el artículo 626 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y Adolescente. Nelson para ese momento contaba ya con 18 años de edad, pero el crimen lo cometió siendo un menor. Y así fue como su padre fue quien se hizo cargo de él. Nelson había recibido este beneficio que estaba previsto para adolescentes, porque como yo bien ya les dije, el crimen lo cometió cuando tenía 15 años. La ley establece que la libertad asistida consiste en que el adolescente sale del centro de reclusión bajo la supervisión y orientación de un profesional preparado para hacer seguimiento y planificar actividades que desarrollen su potencial y no podrá durar más de 2 años. Sin duda alguna, una de las personas que se mostraron más indignadas en saber de que Nelson iba a estar afuera, aún iba a estar en supervisión, pero igual iba a estar prácticamente en libertad, fue la familia de Lisette. Consideraron que la medida no era la más adecuada y que además no se estaban tomando en cuenta muchísimos factores importantes en todo este caso, y que además este chico había cometido un doble crimen y que no se le estaba dando la debida importancia. En ese tiempo en que Nelson había estado tras las rejas, que fue prácticamente unos 4 años, él dijo que pudo cambiar. De hecho, empezó a recibir como ayuda con varios cristianos, a estudiar la Biblia, y él asegura haber cambiado y estar arrepentido de lo que hizo, y que incluso a raíz de todo eso, él empezó a ser un creyente del Evangelio y su conducta fue mejorando. De hecho, la directora del albergue donde había estado este joven también llegó a dar una entrevista en ese momento, asegurando de que el chico había tenido una gran transformación. Y aunque al principio había sido difícil sacarlo de su aislamiento y que además que otros reclusos también le tenían bastante miedo, Nelson con el tiempo fue cambiando aparentemente para bien. La primera noche en que él obtuvo pues esta libertad, él estuvo con su padre y se cuenta que estuvieron hablando como de muchísimos temas, a lo que el padre de Nelson llegó a contar también de que pudo notar el cambio en su hijo, se podía ver el arrepentimiento y que también tenía pues una madurez desde aquella vez que había cometido el crimen. El padre también llegó a decir públicamente que estaba orgulloso del cambio que había experimentado su hijo y que era otra persona, que había entregado a su misión de ayudar a otros jóvenes que han pasado por situaciones negativas, como la de él y su madre. Nelson llegó también a visitar la tumba de su madre, donde le dejó una nota. De hecho, le voy a estar mostrando la imagen aquí en pantalla. Él le escribió: «Perdóname, me arrepiento de todo, mamá. Todo será enmendado con lágrimas de gozo. Tu hijo, Nelson Andrés». Sin embargo, esta historia no termina allí, no es que tiene un final así como feliz, de arrepentimiento y ya, pues la fiscalía no quedó conforme con que este joven saliera en libertad y consideraban que no se habían evaluado muchísimas cosas importantes en todo este caso. Así que para el año 2009, el Ministerio Público consideró que el tribunal no había tomado en cuenta elementos fundamentales para que se mantuviera la privación de libertad contra Nelson. La primera de ellas es que no se valoró el diagnóstico de ideas paranoides y trastorno disociativo severo.
La número 2 es que no se valoró la gravedad de los hechos cometidos. Y la 3, que no se le prohibió a Nelson ni al resto de su familia el acercarse al padre de Lisette, que prácticamente también era la otra víctima. Ni mucho menos se tomó en cuenta los sentimientos, el dolor de aquella familia que había perdido a una hija. Así que la Corte de Apelaciones evaluó este y otros argumentos y se terminó por anular la decisión del Tribunal de Ejecución y se le revocó la libertad asistida a Nelson y al final se le ordenó la reclusión en el Centro de Formación Integral Cañada 1 en Maracaibo. Así que Nelson tuvo que regresar a la cárcel. Pero en Venezuela realmente no hay penas muy altas. No fue mucho el tiempo que él estuvo en la cárcel, que él duró allí. Así que para el año 2011 ya Nelson había pagado prácticamente toda su condena, lo que se le había establecido. Y básicamente eso fue lo último que se supo de él. También se llegó a saber de que Nelson tenía intenciones de escribir un libro sobre todo lo que había vivido, sobre lo que había ocurrido con él y su madre y Lisette. También él dijo que su historia no se había contado del todo, que solo se conocía el 20%, pero que en este libro él iba a contar toda la verdad y él pues una vez más también hablaba de su transformación, de su arrepentimiento y que ahora era cristiano. Y de hecho hubo un grupo de cristianos que siempre lo visitaron en la cárcel, que estaban convencidos de su transformación, de su cambio y que lo consideraban a él a una persona que había cambiado bastante y que tenía un testimonio muy grande por compartir. Pero después de que él salió en libertad, es bien difícil saber su paradero. De hecho, en algunas fuentes se dice que no se sabe qué pasó con él, que él tenía intenciones de cambiar su nombre, que él siguió pues trabajando para Cristo, pero no se sabe exactamente qué fue lo que pasó. De hecho, conseguí en otro artículo una fuente que asegura saber dónde está él y dice que el joven se fue con su padre a los Estados Unidos, que de hecho allí también tenía otro hermano más en Estados Unidos, que de hecho ese hermano que vivía allá no lo había perdonado por lo que le había hecho a su madre. Lo que quiere decir todo esto es que no estoy muy segura, pero aparentemente sus padres, una vez que se separaron, también tuvieron como más hijos, aparte de que en el matrimonio nada más estuvieron ellos dos. Pero lo único que se sabe de todo esto es que él supuestamente está en Estados Unidos. Actualmente debería tener unos 30 años de edad si es que sigue con vida. No se sabe si mantiene su mismo nombre o si lo cambió. Pero básicamente esos son todos los detalles de este caso y de esa manera fue como se dio a conocer su historia, pero también su final fue muy diferente a los casos que solemos escuchar, donde muchas veces la gran mayoría se da como una cadena perpetua, pero en Venezuela eso no existe, así que tarde o temprano este joven iba a salir en libertad. Aparte estaba muy pequeño. Yo honestamente quiero pensar de que sí cambió. Yo no sé si eso pueda suceder realmente, si una persona que comete un crimen, un asesinato de tal calibre pueda cambiar, pero quiero confiar como que todavía un poco en la humanidad y creer que sí pudo cambiar y arrepentirse y que muy probablemente estas sectas fueron los que le lavaron el cerebro. Pero no sé, me gustaría más también escuchar sus opiniones y que ustedes me abran como pues más la mente en relación a todo esto. Y bueno amigos, básicamente esos fueron todos los detalles del caso del día de hoy. De verdad me gustaría leer sus comentarios, sus opiniones con relación a todo esto. Y antes de despedirme les voy a dejar por acá mis redes sociales por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo. También les recuerdo que al suscribirse a este canal me estarían apoyando un montón y que no olviden de activar la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un nuevo video ustedes sean los primeros en enterarse. Yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.